Vamos a ver la probabilidad con la regla de Laplace. Es una regla muy sencilla para calcular la probabilidad de que suceda algo. Lo voy a apuntar aquí y vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Probabilidad con regla de Laplace. Suena tortazo, ¿eh? Bueno, ¿qué decía este señor? Bueno, pues decía que la probabilidad de un suceso, por ejemplo, tenemos un suceso que voy a llamar A, ¿vale? Y luego vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues muy sencillo. Él decía, mira, la probabilidad de que pase A es, tú pon arriba los casos, cuenta los casos favorables o los casos a favor y abajo pones el total de casos y esa es tu probabilidad. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Realmente cuando te paras a pensar un poco, ahora vamos a ver un ejemplo y lo vas a ver súper fácil. Aplicarlo es muy fácil, Laplace. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo realmente una frecuencia relativa. O sea, sobre un total estamos viendo un conjunto de casos. Sobre el total de casos estamos cogiendo una porción. Es como si tuvieses una pizza de 4 quesos, pero esos 4 quesos estuviesen distribuidos en 3 porciones. Imagínate, tú tienes la pizza y cuando la habéis pedido habéis dicho, oye, en un cuarto de la pizza nos echas piña, trozos de piña, por favor, porque es una pizzería que te hacen a medida las pizzas. Entonces, si tú vas a cortar en 4 y vas a coger un trozo de la pizza a ciegas, porque te tapan los ojos los colegas, y te dicen, venga, coge uno, a ver cuál te toca. Tú realmente, ¿qué probabilidad tienes? ¿Qué frecuencia tienes? La probabilidad es 1 sobre 4. O sea, tienes un trozo de 4 que te puede tocar la piña. La probabilidad de que te toque la piña. Pero eso, realmente, si te paras a pensar, con lo que hemos visto de tablas de frecuencias, absolutas y relativas, acuérdate, cuando hacíamos las absolutas contábamos el número de veces que salía un dato. Contábamos los casos en los que se repetía, ¿no? El dato, y contábamos, pum, 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 pum. Y luego en la relativa lo que hacíamos era dividir ese dato, esa porción, entre el total. Es como si tuviésemos en esa tabla de frecuencias un dato que fuese porción de pizza con piña. Frecuencia absoluta, 1. Frecuencia relativa, 1 sobre 4. ¿Lo ves? Entonces, realmente la probabilidad de Laplace es una frecuencia relativa. Pero vamos, en el ejemplo del trozo de pizza sobre 4 que tenga la piña, esa probabilidad, si el suceso es coger un trozo a ciegas y que me toque la piña, tengo 1 sobre 4 trozos del total. En este ejemplo así un poco rápido. Es decir, aquí hay dos conceptos. Uno, hay que entender que es una frecuencia relativa, no dejar de verlo, porque podemos ver la probabilidad como una frecuencia relativa o suma de frecuencias relativas. Haremos algún ejercicio, ¿vale? Algún farmacuso con un ejercicio para que entiendas ese concepto, ¿vale? Ahora no te preocupes si te suena un poco marciano, ¿vale? Y luego hay otro concepto, como es una fracción, como va a ser 1 entre 4, 2 entre 4, 3 entre 4, 4... Al final, ¿qué va a ser? Va a ser una probabilidad que se va a mover entre 0 y 1. Se suele poner con paréntesis, la verdad, pero debería de ir entre corchetes. Aunque se pone, a nivel de probabilidad, se pone como un intervalo, ¿no?
Pero bueno, que sepas que están incluidos. Yo lo voy a poner con corchete. Me parece un poquito más fino. Porque los valores extremos de que no suceda nunca, es decir, que sea imposible, probabilidad 0, o que sea seguro, el 1, la probabilidad total, son valores contenidos en mi intervalo. Entonces va a ser 0, 1, ¿de acuerdo? Y luego un concepto. Cuando un suceso, la probabilidad de un suceso, por ejemplo, yo tengo dos sucesos, ¿no? Eso es una idea, ¿vale? Que te pongo a nivel de vocabulario, ¿eh? Pero es fácil, ¿eh? Dos sucesos, imagínate, el A y el B. Si se cumple que probabilidad de A es igual a probabilidad de B, se dice que A y B son equiprobables. Palabra, ¿eh? Equiprobables. Vamos, para la gente de la Tierra, como tú y como yo, que A y B tienen la misma probabilidad. O sea, probabilidad de A es igual a probabilidad de B. Pero bueno, se utiliza este palabra para darle un poco de misterio, ¿vale? Equiprobable. Vamos a poner un par de ejemplos. Si tenemos un dado, por ejemplo, y yo te digo que calcules un ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, dos ejemplos. Te los pongo aquí. Un primer ejemplo. Ejemplo 1. Imagínate en un dado, estoy jugando al parchís y yo quiero sacar las fichas de mi casa y me toca tirar. ¿Qué probabilidad tengo de sacar un 5 en el dado? Hombre, ¿cuál es mi caso a favor? Voy a ponerlo, espera que te lo he puesto un poquito, voy a poner ejemplo 1 y voy a poner probabilidad de sacar un 5 con un dado, ¿vale? Que lo estaba ahí poniendo todo un poco mezclado. Probabilidad de sacar este 5. Hombre, casos a favor, pues mi 5, tengo un caso a favor. ¿Cuántos casos tengo en total? Tantos como caras tiene ese cubo, ¿no? Que le llamábamos hexaedro, pero bueno, es un cubo. Mi dado, 6, del 1 al 6. Esa es mi probabilidad. Está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y se puede expresar en tanto por ciento. Pero bueno, tampoco te quiero marear. Si haces 1 entre 6, te da 0,166, tal. Y eso sigue, porque es 6 periodo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, si a ti te preguntan, ¿no? ¿Y cuál es tu probabilidad de sacar un 5 con el dado en el parchís? Y tú dices, sí, lo tengo claro, 0,16666. Y dices, oye, tú eres un marciano. ¿No me lo puedes decir de otra manera? Le podrías decir, pues mira, un poquito superior al 15%. Y eso te van a empezar a entender mejor. ¿Qué has hecho? Pues simplemente sacar tu fracción sacada por Laplace, la pasas a decimal y luego si la multiplicas por 100 hablas en cristiano. Y hablas de que tienes un 16,6% de probabilidad. Y eso lo entiende todo el mundo. O se sitúa mejor todo el mundo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Otro ejemplo que te puedo poner. Ejemplo 2. A ver qué se me ocurre. Hay un montón de ejemplos. No tiene por qué ser solo un caso, ¿no? O sea, no, el 5, el 4, no, puede ser una combinación, ¿no? Que sea, por ejemplo, superior a 2 y par en ese dado, ¿eh? Es decir,
La probabilidad, y lo voy a poner aquí, superior a 2 y que sea par. Pues ya ves que tengo que cruzar dos condiciones. Pero al final, lo que yo tengo claro es que tengo 6. Eso no ha cambiado en mi dado, ¿no? Eso es fácil. Mi dado sigue siendo el que es. Tengo 6. Probabilidad mayor que 2. Pues digo, bueno, pues venga, va. 3, 4, 5, 6. Ah, pero tiene que ser par. Quito el 3 y el 5. 4, 6. ¿Eso cuánto es? Dos números. Dos números sobre 6. Es decir, 1 entre 3. Es decir, un tercio que es 0,33, ¿no? 33, 3, porque es 3 periodo. Y si quieres decirlo en un lenguaje ya más amigable y que se te entienda, puedes decir, mira, tengo un tercio de probabilidad o un 33%, 33,3% de probabilidad de que suceda eso. ¿De acuerdo? La regla de Laplace se utiliza, vamos, un montón, ¿eh? Un montón. Es muy útil y es muy importante que la retengas. Ya ves que es muy obvia, es como fácil de entender y una vez que se aplica te permite sacar probabilidades de que sucedan pues, determinados sucesos o hechos que te vayan describiendo, ¿no?